Lo anunciado, entonces vamos a conversar ahora con Carlos Aquino, que es un especialista en Asia, sudeste asiático y en particular de China. Carlos, gracias por haber aceptado nuestra invitación. A ti, Francisco, gusto estar en tu programa. Bueno, entonces acaba de terminar el 20º Congreso del Partido Comunista Chino. Como se esperaba, Xi Jinping ha consolidado su poder y ha obtenido efectivamente que se le dé un tercer mandato. Y claro, con perspectiva, o sea, que tenga prácticamente hasta el final de sus días, ¿no? O sea, de alguna manera estaríamos regresando a la época de Mao. Cuéntanos un poco, porque además evidentemente se ha renovado también, recuerdo al público que en las instancias dirigentes está el Comité Central, que son más o menos 200 más suplentes, el Comité, el Politburó, que son 25, y del Politburó salen 7, que son el Comité Permanente. Dicho sea de paso, en el Politburó que había una mujer, pues ahora ya no hay ninguna mujer en el Politburó, ¿no? Y bueno, y hay 7, y el secretario general, que en ese caso, pues, es Xi Jinping, que a pesar de la edad que tiene, pues va a poder tener un tercer mandato. ¿Qué nos puedes decir respecto de eso? Sí, y bueno, yo creo que antes de la realización del Congreso todo el mundo creo que estaba de acuerdo en que Xi Jinping se iba a quedar otros 5 años más, ¿no? La novedad es que en realidad el control que él tiene ahora del Politburo y especialmente el Comité Permanente del Tiburo es casi total. Mencionaste, por ejemplo, que sacaron al expresidente Hu Jintao, aparentemente lo sacaron, ¿no? Quizás eso fue una reacción porque fíjate tú, Francisco, en el nuevo Comité Permanente del Tiburo no queda ninguna facción. Tradicionalmente había 3 facciones cuando ingresó Xi Jinping, ¿no? Había, bueno, él y parece otra persona más que lo apoya, había la facción de Hu Jintao, de la Juventud Comunista China, y había del anterior presidente Jiang Zemin. Ya desde el anterior Congreso, la facción del presidente Jiang Zemin ya no tenía ninguna influencia, pero todavía Hu Jintao tenía alguna influencia. Pero han sacado a Li Keqiang, que era premier, prácticamente él ha sido removido, ya no está, y lo han sacado del Comité Central. Entonces ya no pertenece a la cúpula del gobierno, a pesar de que solo tenía 67 años, 68 años era la edad, se supone, de jubilación. Pero lo más importante, había un señor del Politburo, Hu Chunhua, que tenía 59 años, que era miembro de la facción de Hu Jintao, pero él no solo no ascendió al Comité Permanente del Politburo, se esperaba que él podría suceder a Li Keqiang, incluso algunos pensaban que podría ser en el futuro sucesor de Xi Jinping, pero él no solo no está en el Politburo, sino lo han degradado, lo han bajado al Comité Central. Entonces prácticamente el control que tiene Xi Jinping es absoluto, primero. Segundo, siempre en los congresos, especialmente cuando termina un presidente, siempre se ve entre los miembros del Comité Permanente del Politburo alguien que podría ser sucesor. No se ve absolutamente a nadie, por 2 razones. Primero, porque todos son personas que han trabajado con Xi Jinping, han sido sus subordinados, han sido sus amigos. Y segundo, el tema de la edad, Francisco. Tú sabes que prácticamente de los nuevos miembros, o todos los miembros, la mayoría tiene 63, 64. Cuando haya el próximo Congreso en 5 años van a tener más de 68. Hay uno que tiene 60. Un señor que se llama Ding Xuesan, de 60 años, y él prácticamente ha sido asistente de Xi Jinping. Entonces, no hay nadie que podría perfilarse como posible sucesor. Entonces, no hay novedad que él se quede. Lo que sí parece cierto es que también se va a quedar otros 5 años más, porque prácticamente todos los que están en el Comité Permanente del Politburo son sus aliados y se ha eliminado prácticamente cualquier otra facción. Entonces digamos que el control que tiene es absoluto. Ahora, el otro tema también interesante, tú sabes, Francisco, que en estos congresos no solo se define quién es el secretario general y por antonomasia es el presidente de la Comisión Militar Central y también el presidente de la República, sino en los miembros de la Comisión Militar Central, el que es el primer vicepresidente, que es un general, que es un militar, aparte de Xi Jinping, que es el presidente, es otro amigo del presidente Xi Jinping, y es el general Zhang Youxia. Ahora, esta persona tiene 72 años. En realidad, él debía retirarse, pero obviamente también Xi Jinping le está dando el control de la Comisión Central Militar. Entonces, él tiene el control absoluto del Comité Permanente del Politburo, tiene el control de la Comisión Militar Central, y obviamente se va a ser confirmado como presidente el próximo año. Repito, la novedad no es que se quede,
eso ya se sabía, sino que con la conformación del Comité Permanente del Politburo es muy probable, porque no hay sucesor a vista, que también se quede otros 5 años más o incluso más allá si él desea hacerlo, ¿no? Claro, o sea que toda esa organización colegial que tenía el Partido Comunista Chino desde la salida de Mao se acabó con ¿cómo se llama? El culto a la personalidad, todo eso, y un poder omnímodo, pues ahora está regresando con Xi Jinping, que gobierna, como se dice, como un emperador en estos momentos, que va a gobernar o ya está gobernando como un emperador, ¿no? Bueno, podría verse de esa forma, ¿no? Obviamente, Xi Jinping, la gente que está con él, dice lo siguiente, ¿no? Y no le falta razón. Lamentablemente, en el último gobierno de Hu Jintao había mucha corrupción, ¿no? Por eso los principales objetivos de la campaña anticorrupción han sido principalmente la gente de Hu Jintao. Entonces, la idea es que para que China siga progresando se necesita que esté un partido en el gobierno que sea eliminado la corrupción. Segunda justificación, que creo que tampoco no es nada descabellado, es que vive momentos muy difíciles China. Creo que hemos conversado en este programa, el enfrentamiento entre China y Estados Unidos va para más, ahora que para algunos China está del lado de Rusia, ¿no? Entonces yo creo que China vive momentos muy complicados, entonces la justificación que dan ellos es que, bueno, en momentos difíciles se requiere un líder decisivo, y en este caso Xi Jinping controla todos los mecanismos del poder y podría tomar las decisiones sin ninguna oposición que podría haber antes, ¿no? Claro. Ahora, como tú decías, la situación está muy compleja, ¿no? Las cifras de crecimiento que habían sido de alguna manera, habían sido retrasadas, finalmente han sido entregadas, indica un crecimiento alrededor del 3, un poco más por ciento, que es bastante menor de lo que se esperaba y que hacen imposible aparentemente que China crezca este año 5.5%. Cierto, cierto. Lo que hace, complica mucho la cosa. Después está el tema también del tema de cero COVID, que se mantiene, ¿no? Según este banco japonés Nomura Securities, hay 243 millones de personas sometidas a algún tipo de restricción, ¿no? Basta que un edificio, una persona esté con síntomas para que todas las personas que viven en edificios sean recluidas, ¿no? Y después también basta que en un barrio hayan 2 o 3 para que todo el barrio sea también circunscrito. O sea, y dicho sea paso, el número 2, que quien sería eventualmente el primer ministro, es precisamente el de Shanghái, ¿no? Que sería quien justamente dirigió esas políticas en Shanghái, sí, dirigió las políticas del cierre. O sea, y a pesar de todo se persiste en una política que aparentemente está generando serios problemas económicos a China, ¿no? Sí, esta política de cero COVID, yo creo que al momento tenía una justificación bastante grande, ¿no? En el año 2020, por eso, imagínate, China, un país de 1.400 millones de habitantes, ha tenido, ¿cuánto? 5.000 muertos según las cifras oficiales, mientras, por ejemplo, Brasil, Estados Unidos han tenido más de 1 millón de muertos. Entonces, yo creo que tenía mucho sentido, pero claro, mucha gente se pregunta, incluso dentro de China, ¿no? ¿Por qué mantener esta política de cero COVID? Ahora, ¿qué es lo que podría explicar, no? Bueno, la explicación es la siguiente, en realidad. Se dice, por ejemplo, que probablemente un 15% o más de personas mayores de 65 años en China no tienen la vacuna. E incluso entre las personas mayores de 80 años no tienen las vacunas de reforzamiento porque no quieren. Y el gobierno aquí es interesante, ¿no? China se supone que es un gobierno comparado con otros países con un sistema autoritario, pero China no ha obligado. Ahora, obviamente, de eliminarse esta política de cero COVID, probablemente habría unos muertos entre esa población mayor, pero incluso aunque no haya muertos, obviamente inundarían los hospitales para que los traten y la otra gente que podría tener otra enfermedad no podría estar. Entonces, ese es un dilema de China, ¿no? Porque las vacunas chinas son muy buenas, pero en realidad algunos dicen que las vacunas occidentales que tienen tecnología más moderna, por lo menos de refuerzo, podría ser mejor. Sí, pues ese es el tema, ¿no? Ahora, justamente tú mencionas muy bien, este señor Li Qiang, justamente se supone que a pesar de las críticas, porque tuvo una política de implementar la cuarentena bien estricta, pero bueno, ahí dice, se está premiando el hecho de que haya seguido las órdenes de Xi y ha sido leal a Xi, ¿no? Justamente uno de los criterios para justamente seguir en el Comité Permanente del Politburo es ese, ¿no? La lealtad a Xi, porque se supone que China vive momentos difíciles y tiene que estar detrás de un líder, y ese líder en la actualidad sucede
Pero sí, definitivamente hay un debate en China qué es lo que se va a hacer, porque efectivamente, como tú bien lo has dicho y todo el mundo lo sabe, China que ha crecido mucho este año, o en marzo Li Keqiang había dicho que podría crecer 5.5%, pero efectivamente hace una semana, 2 semanas, el Fondo Monetario Internacional sacó un nuevo pronóstico y quizás la economía china crezca 3.2% y otros aseguran que podría ser menos. Sí, vamos a ver qué es lo que pasa con esta política estricta, porque definitivamente está causando problemas, pero Xi Jinping lo repitió, el criterio es salvar la vida de la gente, más que la economía, pero obviamente creo que hay un límite para esto, ¿no? Vamos a ver qué dice el Pero gobierno. y no solamente el tema, bueno, el tema de la economía, está claro también que para Xi Jinping, antes que la economía está la seguridad, ¿no? En su discurso que pronunció de inicio, entiendo que pronunció la palabra seguridad 26 veces, mucho más que sus antecesores, y además están, digamos, imponiendo que las empresas se plieguen a las directivas del partido e incluso con la entrada de hace un tiempo de gente del partido en las empresas privadas y también incluso en empresas tecnológicas. El pobre Jack Ma ha desaparecido, no se le ve. Y eso, claro, tiene también consecuencias evidentemente sobre la innovación y la creatividad de esas empresas en la medida que los está, digamos, interfiriendo con su organización. Aparentemente para Xi Jinping, antes que la economía, primero está la ideología, está la seguridad, está el partido. Es un cambio Podría verse, respecto a lo que había sido China hasta ahora, ¿no? sí, podría interpretarse de esa forma, como tú lo dices, Francisco, pero también podríamos verlo de otro lado. Obviamente sabemos que la confrontación, por ejemplo, de Rusia y Estados Unidos es bastante grande. Repito, los chinos están viendo lo que está pasando ahí y lamentablemente Rusia, o lamentablemente no, disculpo, retiro esta palabra, Rusia que se supone que era una potencia militar, estamos viendo cómo tiene problemas para enfrentarse a un país como Ucrania. Entonces, los chinos están viendo eso y están sacando lecciones, ¿no? Hay que reforzar el ejército, hay que reforzar la tecnología. Y te comento algo, por ejemplo, de los 24 miembros del Politburo, 5 son científicos expertos en alta tecnología y que han sido premiados con este puesto porque están ayudando a China a ser independiente de la tecnología occidental. Tú sabes que ahorita hay un problema con los semiconductores, ¿no? Todavía solo el 20% de los semiconductores que China utiliza los produce, el resto son importados. Y sabemos que mucha maquinaria especializada, muchos de estos diseños viene de Estados Unidos. Tú sabes que el 28 de septiembre se formó esta famosa alianza de los 4 chips. Está Estados Unidos, está Japón, está Taiwán y está Corea. Entre estos 4 países se supone, o economías, controlan, se supone que el 80% de la diseño, producción, maquinaria y materiales especializados. Entonces, y Estados Unidos, digamos que está ajustando la clavija, ¿no? Ha prohibido hace 2 semanas la venta de semiconductores a China que puedan ser usados en las supercomputadoras o en el tema de la inteligencia artificial, y desde hace una semana está prohibiendo que toda persona que tiene nacionalidad de Estados Unidos trabaje en China. Entonces, está viendo China cómo se le está ajustando las clavijas y por eso el énfasis es en ese tema, ¿no? La independencia tecnológica, de reforzar el ejército. Él ha dicho, ¿no? Tenemos que tener un ejército fuerte y un país rico, y un país rico y un ejército fuerte. Los dos tienen que estar juntos. Claro, pero Es digamos, muy complicado, ¿no? sí, pero si la economía comienzas a apretarla, al final, tú, digamos, que tengas un ejército potente depende de que tengas una economía pujante. Si tu economía comienza a estancarse porque la innovación comienza a retraerse, va a ser un poco complicado. Efectivamente, lo Sí, que tú has dicho, ¿no? Estados Unidos que tiene un avance tecnológico sobre China todavía de varias generaciones en términos de chips, pues ya ¿cómo se llama? Le está restringiendo el acceso, ¿no? Pero no se ve muy bien cómo se puede, digamos, el país potenciar sus fuerzas armadas y por otro lado la economía, que es la que tiene que producir la innovación, está siendo apretada, ¿no? No por eso entiendo mucho la decíamos, va a lógica, tener ¿no? que tomar una decisión Xi Jinping, el partido, el país. No puede continuar esta política de cero COVID, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa, pero por el momento, decía, el tema es, el tema, por lo menos como lo ve Xi Jinping, es el enfrentamiento con Estados Unidos, reforzar las empresas estatales de alta tecnología. Pero claro, lo que pasa también, Francisco, y creo que tú lo conoces, el tema con Alibaba no es solo es también el tema de que se había vuelto una empresa muy grande, ¿no? Una empresa muy poderosa, ¿no? Entonces empezó a criticar
y un poco el Partido Comunista decía, ¿qué tanto criticas? Si tú eres grande, porque yo te he protegido de la competencia, te he protegido de Google, te he protegido de Facebook, entonces no debes quejarte mucho. Estaba adquiriendo un poder demasiado grande y eso al partido le pareció demasiado. Además, decía, ¿no? ¿Por qué crean tantos juegos, tanto entretenimiento que hace que los chicos quiten su tiempo, que se dediquen a estudiar? Entonces, yo creo que había también ese tema. Y también recuerda tú que se supone que Alibaba, por ejemplo, o algunas empresas de alta tecnología querían listar en bolsa a Estados Unidos y también China veía que muchos datos del país podrían también irse para allá. Entonces, es un tema también de seguridad nacional ahí, ¿no? Bueno, había un tema de auditoría, ¿no? En Estados Unidos, para estar en la bolsa de valores, tienes que ser transparente desde el punto de vista de las auditorías, y si no eres transparente, pues no puedes entrar. Y a eso tenía que someterse, evidentemente, la empresa de Jack Ma, ¿no? Eso fue uno de los temas también que se planteó en su momento. Bueno, el último tema ya para cerrar, porque estamos casi en el límite, el tema de Taiwán. Dijo Xi Jinping que no se podía, a pesar de que todavía supuestamente la idea es de manera pacífica, pero que no se podía descartar para nada el hecho que se recurra a la fuerza. Es más, algunos, según medios occidentales, decían que desde un punto de vista militar, China no estaría lista para atacar Taiwán hasta 2027. Pero por ahí algunas voces, un último almirante dijo que China podría atacar eventualmente en 2024. En todo caso, efectivamente, ¿no? La opción militar está en el tapete, ¿no? Claro, por supuesto, en este tipo de cuestiones no se toma para nada en cuenta la opinión de la población de Taiwán, ¿no? Que es, digamos, que es descartable, si se quiere, pero hay esta obsesión muy grande, ¿no? Taiwán tiene que sí o sí incorporarse al territorio chino, más allá de que la población quiera o no, no importa, ¿no? Y existe la posibilidad efectivamente que pueda ser a través de la vía militar, ¿no? Sí, bueno, obviamente este tema de Taiwán para China es algo inalienable, ¿no? Para ellos Taiwán es parte del territorio chino y va a volver de una forma u otra. Pero, ¿así? ¿Tú crees que va a volver de todas maneras? Bueno, ese es un tema, bueno, según ellos, según China, si me piden mi opinión personal, no es difícil, ¿no? Yo pienso personalmente que mucha gente en Taiwán preferiría el status quo, ¿no? Obviamente, quisieran estar como están, tampoco quieren ser... O independientes también, ¿no? Porque No creo. O sea, bueno, allí sí, obviamente, si se declaran independientes, yo creo que la mayoría no, porque sabe si China lo enviaría. Ahí sí, sin ninguna justificación, China diría, se crean independientes, yo los invado. Eso está claro. Yo sé que muchos taiwaneses saben de eso y preferían mantener el status quo. Ahora, respecto a si China tomaría por fuerza en unos 2, 3 años, yo personalmente no creo, por una sencilla razón. Tú sabes que los chinos son bastante pragmáticos y además hasta ahora han estado privilegiando el crecimiento. Los chinos saben que todavía su economía no está al nivel de Estados Unidos y miren, están viendo la elección de Rusia. Miren, repito, Rusia se supone que era una potencia solo comparable con la de Estados Unidos, pero miren ustedes, está sufriendo ahí. Entonces los chinos están tomando lecciones y luego también las sanciones que prácticamente han creado un debacle en la economía rusa, ¿no? Y la economía rusa no estaba tan integrada al mundo como lo es la economía china. Imagínate tú, Francisco, que haga algo China y Estados Unidos le congele el $1 billón que tiene en bonos del Tesoro. Te decía, el 80% de los semiconductores que usa China son importados. Imagínate tú, y esos son de Corea, de Taiwán, de Japón y de Estados Unidos. Imagínate que le corten eso. Entonces yo no creo que ahorita se aventuraría algo como eso. Pero obviamente no puede decir otra cosa Xi Jinping. Tiene que reiterar el mensaje de que Taiwán es parte de China y de una u otra forma volverá a China, definitivamente, ¿no? Claro, pero como tú sabes, como pasó con Putin, ¿no? Cuando un gobernante comienza a gobernar solo y ya solamente escucha gente que le dice sí señor, pues comienza a despegarse un poco a la realidad. Para Xi Jinping está muy claro que tiene que dejar el tema de Taiwán como un legado personal. O sea, él no quiere terminar su presidencia, ya sea ahora o en 10 años, sin haber hecho que Taiwán vuelva al territorio chino. Eso es lo que aparentemente está muy claro, según todos los especialistas, ¿no? Claro, o sea, pero no, lo que yo te digo es que no creo que en los próximos 3, 5 años China tome una acción militar. Que lo pueda tomar en 10, 15 años, eso podría ser, como no podría ser, pero por lo menos no en los próximos 5 años, tal como yo lo veo por lo menos, ¿no? Ya, de acuerdo. Ok. Bueno, efectivamente hasta ahora son especulaciones, ¿no? No es que hasta ahora por lo menos no hay evidencia de inteligencia, según los medios militares norteamericanos, parece que se cortó la entrevista, llegamos al final, aparentemente.